Me ha fascinado esta entrevista. Las dos primeras entregas han sido maravillosas. Esta tercera también. Oye, anota, pilas, ve anotando, ve aprendiendo, que son muchas las cosas que te van a ayudar para crecer. Vamos con la tercera entrega y esta es la última de nuestras entregas y seguimos aquí con la felicidad, numeral felicidad pintada de. En estos días, bienestar. No olvides, te suscribes, le pones el like, el me gusta, la manito así bacana, o además de eso lo compartes o lo cuentas. Gracias por todo. El cuarto capítulo, yo les estoy realmente recomendando el texto porque lo devoré, me gusta subrayarlo, saqué apuntes, hice la tarea como tiene que ser. Emociones, ira y tristeza. Yo he descubierto un lado nostálgico que no sabía. El otro día conversando con Carlos Vives me hacía una hipótesis que me gustaba, y es que como yo nací en el Caribe, yo nací en Santa Marta, tú sabes que nosotros tenemos montaña, está la sierra, entonces él decía que somos caribes andinos y que por eso tenemos esa nostalgia. Entonces, me he descubierto muy nostálgico, pero tal vez la ira también, y en estas situaciones hay mucha nostalgia porque uno comienza a tener o tristezas, que uno comienza a decir, hombre, pero es que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, a mí que me gusta tomarme un café con un amigo en un restaurante, a mí que me gusta dar abrazos, a mí que... Eso es frustración, y eso genera... pero la nostalgia, si los inmigrantes no tuvieran nostalgia, yo soy inmigrante toda mi vida, toda mi familia, mis hijas, los inmigrantes no tuvieran nostalgia, pues rompen el pasado. A mí, por ejemplo, hay personas que me dicen, usted todavía tiene el acento. ¿Y hace cuánto que está aquí? Y yo le digo, tantos años, me dice, y todavía no ha perdido el acento, casi como un regaño, ¿no? Y yo le digo, no, señor o señora, no lo voy a perder. Es que no se me da la gana de perder el acento. Eso me mantiene atado a mis ancestros. No quiero, ¿sí? Es mi acento. Uno tiene que pegar algunas de estas cosas. La nostalgia es muy importante si uno no cae en la depresión, ¿no? La nostalgia te mantiene atado a la ilusión de cosas que son buenas, sí, quizás a tus antepasados, a las costumbres, a las tradiciones buenas, porque yo creo que la mayoría no, pero el 70% de las tradiciones son un desastre, ¿sí? Pero hay un bagaje de tradición que es bueno. ¿Cuándo aparece la ira? Porque yo en el libro, yo lo que trato de mostrar es cómo entender la ira. ¿Cómo entender la ira? Porque nosotros pensamos que toda la ira es mala, y no, y la ira cumple una función filogenética, adaptativa, ¿sí? Y por ejemplo, entonces, para resumir rápidamente lo que está en el libro, por ejemplo, si tú agarras un animalito y un ratoncito, digo yo, y le pones un queso allá en un laberinto y un vidrio transparente, el animalito está muerto de hambre, corre, se pegó con el vidrio, ¿qué pasa en su organismo? Empieza a haber cambios metabólicos, bioquímicos, se vuelve más fuerte. ¿Por qué? Porque la naturaleza genera eso para poder tumbar el obstáculo y llegar a la meta. Si llevamos eso a la vida real nuestra, cada frustración que tenemos es un obstáculo para no alcanzar la meta. Entonces, el cuerpo le crea a la mente le dice obstáculo. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo? Aparece la ira, ¿sí? La ira para poder tumbar el obstáculo y llegar. Al animalito lo pones en un tubo de ensayo, en un lugar apretado así. ¿Qué va a hacer el animalito? Va a desarrollar ira, porque la ira le da fuerza. ¿Para qué? Para romper el tubo de ensayo y escapar. Cada vez que tú te sientas presionado, cada vez que te sientas como que no te puedes mover con libertad o que han atentado contra tu libertad interior o exterior, se te va a disparar la ira, vas a estar irritable. La gente puede estar irritable todo el tiempo porque ha perdido la libertad y no se da cuenta que es eso. Pero si tú sabes la causa, tú vas a decir, es por esto. Y el tercer elemento es cuando te atacan. Es decir, te pueden atacar de muchas maneras, no solamente golpeándote, sino te pueden atacar con la indiferencia, te pueden atacar con una broma pesada y tú vas a desarrollar ira porque, insisto, el cuerpo le crea a la mente y la mente es medio estúpida, ¿sí? Procesa mal la información y la mente le va a decir ataque, entonces el cuerpo se va a imaginar que vienen 80 indios a matarte, por decirlo así. Entonces la ira cumple esa función y hay otra ira que solamente la tenemos los humanos, que es una ira procesada a un nivel mayor,
que se llama indignación. La gente no le gusta sentirse indignado, pero la indignación es una emoción sana. ¿Por qué? Porque te permite una gran autoafirmación. Es la ira ante la injusticia propia, de un familiar o de otra persona. No sé si te habrá pasado a ti, Alberto, alguna vez, que hay cosas que ocurren que tú te indignas. ¿Por qué está pasando eso? Pero esa indignación, que en el fondo es ira, las jirafas no se indignan, los hipopótamos no se indignan. Nos indignamos nosotros porque tenemos una serie de principios, ¿de acuerdo? Principios éticos o lo que sea, claro. Y vemos que es injusto y aparece. Entonces, en una época como esta, donde nos han bloqueado, o bueno, porque no hay otro remedio, entre otras cosas, ¿no? Nos han bloqueado los reforzadores. Yo iba en Bogotá a una pizzería napolitana y me decían, anda, y ahora que volví, está cerrada, clausurada, ¿no? Y así sucesivamente. Mis restaurantes, yo iba a Nico Café, que a mí me encantaba ir a Nico Café, porque ya no existe, se puede hacer la publicidad porque es tardía. Entonces, no importa. Pero entonces, eso, uno extraña cosas. Y uno empieza a hacer un proceso que es muy interesante aquí. ¿Qué era importante en mi vida realmente y qué no era importante? Esas son las situaciones límites que lo ponen a pensar a uno, ¿sí? ¿Qué cosa era imprescindible que yo puedo volver prescindible ahora? ¿Qué cosa era importante y qué cosa no? Ese análisis que uno hace, la ira puede impulsar a ese análisis, ¿eh? Porque cuando tú empiezas a sentirte irritable, es porque estás frustrado, estás presionado o porque te sientes atacado. Puede ser todo inventado por tu mente, pero el cuerpo le cree. El apoyo en momentos de adversidad. Hombre, todos tenemos redes de apoyo, ¿verdad? Todos tenemos redes de apoyo. Todos tenemos gente que nos da fuerza, que nos anima con su ejemplo, con sus palabras, que nos dice algo, que nos ayuda. Bueno, es bien importante en esta época en la que estamos enfrentando adversidad tener esas redes de apoyo. ¿Qué características les ves? ¿Cómo crees que deben ser? Mira, yo las redes, sí, bueno, yo no me imagino que hubiese sido de estos sin el internet. Bueno, nos hubiésemos enterado mucho después que en otros países pasaba lo mismo. Pero si no tuviéramos ese contacto, así sea visual, así sea auditivo, claro, las redes de apoyo son uno de los factores que más garantizan el bienestar en los seres humanos. Las relaciones interpersonales. Uno aquí empieza a descubrir, hay gente que descubre la familia, ¿sí? Que el papá o a la mamá no le paraba ni 5 de bolas y ahora está por el internet diciéndole ¿cómo estás, papá? Están expresando afecto verbal, ¿no? Y el apoyo también está en los amigos. Uno tiene que sacarse de encima a la gente fatalista, sacarse de encima en el buen sentido, ¿no? Es decir, alejarse. A la gente fatalista, a la gente pesimista, a la gente que te genera una ansiedad inútil. Tú decías que la ansiedad es útil, pero depende. Hay una ansiedad productiva y una improductiva, ¿no? Claro. Entonces esa gente que te genera una ansiedad improductiva. Yo hablo del yo auxiliar. Todos necesitamos un yo auxiliar. Un yo auxiliar es alguien con el cual uno pueda hablar, ¿de acuerdo? Alguien con el cual uno pueda... Yo tengo un yo auxiliar en el Cerro Tusa, en Venecia, en Antioquia. Ese es mi yo auxiliar. Es un campesino que yo subo hasta allá y me escucha. Y yo hablo esto por los coros. Después me da un aguardiente y me dice, tomátelo, mijo. Yo me lo tomo y me dice, chao. Y yo me siento feliz, ¿viste? ¿De acuerdo? A veces lo que necesitas es que te escuchen. La gente que está aislada en esta época tiene que empezar a conectarse con grupos. Por internet hay un montón de grupos, hay un montón de opciones, hay forma de encontrar pareja, grupos que salen a caminar donde se pueda, o grupos que juegan ajedrez, no sé, 1000 cosas. La soledad, cuando es obligada, se transforma en desolación, y la consecuencia es la depresión. Yo creo que todas estas redes de apoyo son
imprescindibles. No me refiero al psicólogo bueno, puede ser, pero no me refiero solamente al psicólogo o al médico o al sacerdote, que también es una red de apoyo. Lo que me refiero es a esos amigos y esas amigas o a esos familiares que tú sabes que puedes contar con ellos, ¿no? Que ellos van a estar ahí hasta el final. Cuando estudiaron la resiliencia por primera vez, que Emery, se me va el apellido, Werner, en una isla de Haití, ella quiso hacer un estudio longitudinal, buscó familias en estratos pero terribles, donde había violencia, había de todo, y simplemente evaluó a esos niños y los vio 30 años después. Entonces, 30 años después, un estudio longitudinal de lo más largo que se ha hecho, ¿no? Y ella descubrió que en ese grupo de niños, que eran como 100, eso se hizo en Haití, en una isla de Haití, descubrió que había un 25% de esos niños que se habían desarrollado como seres humanos, eran buenos padres, buenas parejas, habían crecido. Entonces ya la investigación, que era cómo te afecta el despelote cuando eras chiquito, se transformó en otro. ¿Qué tienen esos niños? Entonces se usó la palabra invulnerables, que después se transformó por resiliencia, pero aquí viene lo interesante. Se encontró que todos esos tenían en común una cosa: un adulto, un adulto, familiar o no, que los había aceptado incondicionalmente. Amor incondicional. Te acepto como sos. Ese es un factor que genera inmunidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y eso no lo vamos a perder nunca. Eso es la base seguro del attachment, ¿no? ¿Sí? Es decir, alguien que te acepte incondicionalmente cuando sos un pelado, no importa lo que hagas, yo no te voy a enjuiciar, yo no te voy a evaluar. Puedes contar conmigo. De verdad. Eso lo sigue teniendo uno interiormente y lo sigue buscando. Eso no va a desaparecer nunca. Y en esta red de apoyo se ha ido perfeccionando, ¿sí? Tú has empezado a hacer una decantación, ¿sí? De aquello que era importante, de lo que no era importante. Ahora sí, descubrimos que el contacto físico, si no hay contacto físico, es muy difícil. Tú no te puedes enamorar de una persona, aunque existe, por internet, pero no te puedes enamorar de una persona integralmente si no la hueles. El olor es vital. Hay humores que no te gustan. Claro. ¿Sí? O tú le agarras la mano a alguien y es fría como un Drácula. Y eso no te gusta, ¿no es cierto? O la manera de reírse. Ahora con la mascarilla, yo me he dado cuenta, he tumbado un mito que tenía, que es que la mirada vale más que 1000 palabras. Pues yo me canso de mirar a la gente y no le entiendo un carajo lo que están pensando por debajo de la mascarilla, ¿sí? Claro, porque eso que indica que toda esta parte, y esas son las investigaciones, son fundamentales. Antes no nos dábamos cuenta, ¿sí? Entonces yo cuando hago un chiste, le tengo que decir a mis amigos, bájate la mascarilla a ver si te estás riendo o no, ¿no? Porque no sé, el contacto físico es fundamental. Hay que volver al contacto físico. Eso sí, algunos autores lo llaman hambre de piel. Y no tiene nada que ver con eros. Es puro afecto. ¿Sí? Claro. Otro tema que me emociona ahí, para ir cerrando y para que todos queden atentos a leer el texto, porque realmente es una buena herramienta. Oye, es lo que llama a la información. Hoy estamos sobreinformados. Es decir, hoy estamos sobreinformados. Una de las características de esto que llamamos tardomodernidad o posmodernidad es que tenemos demasiada información. Definitivamente hay que seleccionarla para poder estar bien preparados para enfrentar la adversidad. Sí. Ahí hay mucho tema. Eso daría para un libro, ¿no? Prácticamente. Claro. Yo cuando empecé a trabajar eso, me di cuenta que tenía que escribir un libro sobre lo que se llama la posverdad, ¿no? Es decir, el negacionismo y un montón de cosas. Claro, nunca la televisión había tenido, ni la radio, tanto audiencia como ahora. Entonces, ¿pero qué pasa? Ahí se meten muchas cosas. Hay cosas que son serias, hay cosas que no son serias. Por ejemplo, si yo que estaba en España,
La OMS decía que la mascarilla no servía, después decía que servía, después decía que no servía, después decía que servía. Después la mascarilla que esta es mejor que la otra, después la otra. Y la información empieza a generar ambigüedad y contradicción, ¿sí? Entonces, yo tengo pacientes obsesivos que miran todo y toman sus propias gráficas. Y hay otros que prefieren no escuchar, ¿sí? Escuchar al final. Hay gente que la información le viene bien, son informívoros, ¿sí? Y hay gente que no, que mucha información le viene mal. Lo que hay que hacer es desarrollar un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, yo explico en el libro ¿Sí? qué es exactamente, ¿sí? Porque un pensamiento crítico te permite elegir, ¿sí? Ahora, si tú vas a hablar con una persona que cree que la Tierra es plana, ¿sí? Que Darwin estaba loco, que el centro no es el Sol, es la Tierra. Están diciendo eso ahora, ¿sí? Están diciendo una cantidad de cosas y lo defienden, ¿sí? Y cosas que no han llegado a la Luna, que eso fue una trampa, y que la vacuna te mete un chip de Bill Gates. Y que Michael Jackson no murió, y que Elvis Presley no murió, así. Todo el mundo ha visto a Elvis Presley. Sí. Entonces, esa sobreinformación quizás no la podamos procesar si no tenemos los criterios del pensamiento crítico, que el principal es la duda. Nos han enseñado que el que duda está cometiendo un error. ¿Cómo creces si no dudas? Hay una duda retardataria y hay una duda progresista, ¿no? Y hay que dudar de uno mismo, ¿sí? No enfermizamente, pero yo tengo que poner en cuestión mis creencias. Yo tengo que poner en cuestión las cosas e investigar, buscar evidencia empírica, no quedarme con lo primero que me dicen. Hay gente que yo veo en mis pacientes, por ejemplo, que les entra algo por el celular y dicen, vea lo que está pasando. Pero eso no puede ser verdad, ¿sí? Porque si ya descubrieron que el pepino crudo en puré resuelve el COVID, ya saldría en todos los medios del mundo. No, eso no es cierto. Investigue, busque, ¿sí? Entonces la sobreinformación lo que hace es, a la larga, crear esquemas irracionales frente a la realidad. Ahora, tú sabes que estás en internet, que hay muchos medios de comunicación alternativos ahora, ¿no? Hay muchos, ¿sí? Y esos medios de comunicación alternativos, uno puede tomar datos y toma de los medios tradicionales y uno puede llegar a su propia conclusión. Lo importante es en la información ser una oveja negra, en el sentido de ser un rebelde con causa, ¿no? Es decir, yo no voy a aceptar cualquier información, tengo el derecho a investigar, ¿sí? Y no me voy a dejar engatusar, ¿sí? Y no me voy a dejar asustar, ¿sí? Porque si yo me pongo a ver los noticieros, yo no entiendo por qué prohíben las películas violentas y muestran los noticieros. ¿Tú has visto un noticiero? Es una pesadilla. Yo veo un noticiero y me deprimo. Y digo, no, apaga eso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, uno tiene que elegir. La sobreinformación genera... Mira, hay una ley que es la de Brandolini. Eso lo descubrí ahora que estuve en Italia. Brandolini es un periodista italiano que se la tuvo que ver con Berlusconi, ¿sí? Y con todo el negacionismo que llevaba Berlusconi. Y el tipo investigó, él creó una ley que es genial, en Italia la usan mucho en muchas partes, y es crear una mentira, una farsa, eliminar una farsa o una mentira requiere 1000 veces más esfuerzo que crearla. Así de sencillo, ¿sí? Uno puede crear cualquier estupidez, pero después desacreditarla, mostrar lo contrario, la evidencia en contra. Acuérdate que nuestro cerebro funciona por la economía cognitiva. Cuando algo entró en tu cerebro, tú lo vas a defender, sea bueno o malo, porque menos gasto confirmar que desconfirmar, ¿sí? Entonces, si a mí me dijeron, las mujeres son inferiores, y yo tengo ese esquema machista, y resulta que tengo una empresa que está en quiebra, y viene una mujer administradora, y me saca a flote, ¿yo qué tengo? Una disonancia cognitiva de aquí a la China. Porque entonces, ¿qué hago?
debería repasar todo mi machismo. Las mujeres no son inferiores. ¿Por qué? Porque he visto a esta mujer trabajar. Es un hecho, ¿sabe? Pero buscamos la ley del mínimo esfuerzo para confirmar, ¿sí? Entonces decimos, es la excepción. Debe haber una cada 10.000, ¿sí? Y así el racismo, el clasismo y todos los sismos que vos quieras que tenemos metidos aquí, los vamos a defender. Entonces en la sobreinformación pasa eso, ¿no? Que cuando tú metes algo, cuando algo te llega adentro, y ahora más con todo el consumismo y las redes, y todo este análisis que hacen de lo que se llama el capitalismo vigilante, que saben tus perfiles y saben qué necesitas, qué vas a vender y todo, qué te tienen que vender y cómo venderlo, pues uno tiene que tener más que nunca un espíritu crítico, ¿no? Esto ha servido para demostrar que no teníamos espíritu crítico, ¿sí? No sé si te ha pasado, el otro día tuve un problema aquí en la casa con una fuga y llegaron dos plomeros, como los cazafantasmas venían los tipos, ¿no? Y los dos tenían la mascarilla hasta aquí, la nariz afuera de la mascarilla, ¿no? Entonces yo les dije, ustedes parecen el zorro, ¿sí? Es decir, ¿por qué creen que están usando la mascarilla? Ustedes no pueden entrar a mi casa así, discúlpeme, señor. Cuando usted respira por la nariz, usted saca cosas que yo las puedo... La mascarilla tiene que ir arriba. Entonces se la subió así y le quedaba floja. Entonces yo fui y busqué 2 mascarillas mías. Se las enseñé a cómo se debían poner. Les hice lavar las manos. Y cuando se fueron, miré por el balcón, sacaron la mascarilla que yo les había dado, la tiraron y se pusieron la de ellos. Hasta aquí. Volvieron otra vez. Hay una resistencia al cambio muy difícil en el ser humano. Y vos lo debes saber mucho por todo el trabajo que has hecho. La resistencia al cambio, ¿sí? Y bueno, lo que pretendo con el libro es que la gente... hay un capítulo que hablo, no se traiga el cuento, ¿no? Que no todo es... El quinto. Sí. Oye, bueno, tú y yo podríamos seguir conversando aquí bastante. Claro que sí. Yo acostumbro a darte las gracias por los textos. Por te doy las gracias porque ya lo leí y no solo me genera temas a mí, no solo me inspira cosas, sino que me ayuda personalmente y sé que a muchas personas les va a ayudar. Entonces yo soy de los que acostumbro a mirar a los ojos y decirle, oye Walter, gracias porque aquí hay mucho trabajo, aquí hay muchas horas de lectura, de escritura. Oye, gracias porque nos haces mucho bien. Y aunque también me gustó el Walter literato, aunque me gustó, estoy esperando otra novela, yo prefiero este. Sí. Bueno, yo también mirándote a los ojos te digo muchas gracias por las gracias que me diste, porque eso lo reconforta a uno y le da feedback, porque uno siempre se está construyendo y reconstruyendo y deconstruyendo y reinventándose, o sea que uno no es Superman, uno necesita la retroalimentación positiva siempre, ¿sí? Y si viene de vos, para mí es súper bien recibida. Bueno, bro, gracias, todo lo bueno para ti y muy amable. Gracias. Y aquí seguimos conversando, seguimos encontrándonos en este camino de la vida. Así es, y cuídate mucho, cuídate. Dale, bro, chao. Chao, adiós. Bueno, así hemos conversado con Walter Rizzo. Como le dije a él y ahora se los digo a ustedes, el libro a mí particularmente me ha enseñado mucho y me ha ayudado mucho, de verdad. Por eso lo recomiendo y por eso quería esta conversación con Walter. Porque es práctico, además que tiene muchos elementos de su vida, muchos ejemplos, pero además tiene muchas citas de autores que son importantes y que son valiosos. Entonces yo lo recomiendo y no te olvides de lo que estamos conversando por estos días, la felicidad pintada de bienestar en estos días. Tú sabes.